Pero una puerta ya, legislativa. pero ¿cómo contrarrestar la opinión de aquellos que consideren que esa decisión de desdoblar esta última legislatura es inconstitucional? Porque consideran que, entre otras cosas, no hay el tiempo suficiente para una reflexión de una reforma fundamental como esta, y además que no pueden hacer un festín con las interpretaciones constitucionales de lo que puede o no puede hacer el Congreso. Ampliar una cuarta legislatura, casi al terminarse esta última, termina siendo para muchos bastante ilegal. Bueno, ahí tenemos algunos puntos y es natural que en democracia haya este tipo de debates. En primer lugar, decirle, tal cual lo hemos señalado desde APP a todos los parlamentarios, que las propuestas que han ingresado la semana pasada al debate y que algunas, la mayoría, no se han aprobado, han sido propuestas que cuentan con dictamen y que cuentan además con un análisis en comisión. Es decir, no, la frase al caballazo o a la loca o apresuradamente no calza aquí. ¿Saben qué cosa calza? Calza lo que existe en todas las reformas, que es más bien un diálogo. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, señalar que nosotros democráticamente hemos aceptado tal cual lo hacemos siempre, los números dentro del Parlamento y también el contrapeso de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, se habría aprobado una reforma de la cuestión de confianza que no se aprobó Sí. por 3 votos o por 4 votos, también habría tenido la posibilidad en los grupos que no han votado por esta opción o los grupos fuera del Parlamento que sintieran vulnerados sus derechos de apelar, por ejemplo, al Tribunal Constitucional y nosotros no habríamos criticado esta situación. Esto ni siquiera se dio porque perdimos en la votación y los grupos democráticamente como Alianza para el Progreso aceptamos que no se obtuvo los votos, ganamos en los votos, pero no se obtuvo la mayoría Lo calificada suficiente pedida. para que se pueda hacer la Entonces, reforma constitucional. y A ver, ¿qué punto, ahí pasó en el quedó tema? y listo, Pero en continuamos. ese sentido, congresista Combina, ¿qué pasó en el tema de cuestión de confianza? Porque para muchos era fundamental que se pueda mejorar y además el tema de la incapacidad moral para vacar un presidente de la República. ¿Qué sucedió en la cuestión de confianza? Por ejemplo, un poco recordando lo que dijo su homóloga Rocío Silva Santiesteban del Frente Amplio, ella mencionó que no era el momento ni el tiempo para hacer la reforma de la cuestión de confianza y que eso tendría que esperarse para el siguiente Congreso de la República. Ese es el problema, ese es el problema y tenemos, hay veces algunas coincidencias con Rocío, la mayoría pues por la situación ideológica es completamente contraria, pero en este tema la ideología no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es una conveniencia política. Ella considera que no es conveniente la reforma y la aclaración, porque no es ni siquiera una reforma, es una aclaración para evitar que por alguna argucia legal el presidente disuelva el Congreso a su antojo, porque ganó su candidato. Esa es la verdad. Mientras que en Alianza para el Progreso nosotros decíamos, esta posición, no importa si gana A, gana B, o si inclusive en primera vuelta ganamos nosotros. Nosotros seguimos defendiendo esa reforma porque es necesaria. Tan necesaria que el Tribunal Constitucional ha señalado que se tiene que aclarar. Entonces, en este sentido, para nosotros la reforma más importante era la cuestión de confianza. ¿Qué cosa ocurrió? Sabíamos que no contábamos con los votos del Frente Amplio, que no contábamos con los votos de Sí, Unión ya por viene el Perú, anticipado. pero sí nos sorprendió muchísimo y en realidad ha sido un debate interno en su bancada, calculo también los votos del FREPAP. El FREPAP se había mostrado a favor de estas reformas, es más, había participado inclusive en la confección del dictamen en la Comisión de Constitución. La mayoría de su bancada votó a favor, pero unos cuantos votos se movieron para el otro lado. Y por otro lado, también dentro de la bancada de Alianza para el Progreso, un voto específico, el voto del congresista Walter Ascona, que minutos antes había renunciado a nuestra bancada por una situación ideológica, de similaridad ideológica con Pedro Castillo, Ya. habría generado obviamente que eso, más 3 votos, más 4 votos que no fueron contabilizados por la mesa directiva por un tema de conexión telefónica, hicieron que 7 votos no cuenten y de esta forma se nos cayera la reforma. Ojo, ustedes no han visto a Alianza para el Progreso quejarse de que esto nos ha afectado, que esto ha afectado al Perú. A mí me parece que sí ha afectado al país, que sí ha afectado a la institucionalidad, pero Ya, finalmente en democracia se gana con votos y no con claro. berrinches. Ya, pero dentro de esto, el siguiente Congreso, el que va a entrar el 28 de julio, entonces entra desprotegido.
entra con el Sí, mismo riesgo de ser disuelto por Pedro Castillo si es que termina negándose a implementar reformas constitucionales o aspectos legales que consideran fundamentales para que puedan implementar su doctrina política. ¿Puede ser vacado, como anticipó incluso Vladimir Cerrón aquí en este programa, que es una tercera y última opción, cerrar el Congreso para el cambio de la Constitución? espero que tu programa y que tú no sean pitonizos del futuro, porque en realidad esa entrevista fue muy esclarecedora y mostró al monstruo por dentro y sus planes a corto plazo. Efectivamente, para el caso de Pedro Castillo de ser elegido presidente, hay una gran preocupación. ¿Por qué? Porque la cuestión de confianza no solamente se ve por una propuesta específica. Por ejemplo, el candidato, el futuro presidente, si así lo fuere, podría presentar una reforma tributaria muy agresiva contra las micro y pequeñas empresas, contra la clase media, contra distintos trabajadores que el Congreso podría considerar un abuso. Entonces, si la presenta como una ley, también aplica, y eso es natural, porque la reforma tributaria recae, la propuesta tributaria siempre recae sobre el Ejecutivo. Esto sería una situación normal. Pero ¿qué cosa hemos visto que podría hacer Vladimir Cerrón y Pedro Castillo? Por ejemplo, presentar un primer gabinete lleno de figuras muy cuestionadas. ¿Qué tal si entre los miembros, por ejemplo, aparece como ministro de Defensa Guillermo Bermejo? Lo pongo sobre la mesa. Guillermo Bermejo, ministro de Defensa, y el señor Guido Bellido, ambos acusados por terrorismo, ministro del Interior. ¿Qué haría el próximo Parlamento? ¿Votaría la confianza de ese gabinete? Bueno, si me preguntan y me ponen la respuesta, yo diría que como parlamentarios tendrían que rechazar ese gabinete, porque se Entonces, si trata de rechazan persona ese procesada por gabinete, terrorismo. exacto, si rechazan ese gabinete, el señor Pedro Castillo tendría la oportunidad de presentar otro. Presenta otro e imagínense que pone como primer ministro a Martín Vizcarra. El Congreso dice, pero este señor está inhabilitado. Ejerce su derecho de votar en contra de ese gabinete. Bueno, y con Ya, dos a ver, gabinetes, en chau, se disuelve conclusión, el Parlamento. usted lo que nos está lo que nos está planteando son escenarios de posibles cierres del futuro Parlamento por maniobras, por Sí, estos son mañoserías leguleyadas. políticas, solamente Exacto, para hacerles pisar leguleyadas. el palito y de esta forma poder cerrar el Parlamento e implementar la doctrina política de Perú Libre si es que este partido gana las elecciones. Definitivamente. Yo estoy hablando de escenarios basados en las declaraciones de Vladimir Cerrón, basados en el accionar y en la voluntad real de Perú Libre. ¿Por qué? Porque esta reforma lo que proponía era, ya que el presidente tiene la potestad de nombrar a los ministros y no vivimos en un régimen parlamentario, entonces que los ministros acudan a dar su mensaje y acudan a presentar su hoja de ruta, pero que no necesariamente requieran el voto de confianza del Parlamento. ¿Para qué? Para que blindar un poco el Parlamento de esta leguleyada. Una segunda leguleyada sería la cuestión de confianza fáctica. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el presidente puede pedir cuestión de confianza por cualquier cosa. Imagínense, se presentan, ya nosotros tenemos aprobada en primera votación perdón, no alcanzó la primera votación, pero imagínense que tengamos una reforma constitucional en primera votación, que podemos dejar en estos días que falten, por ejemplo, la bicameralidad. Vamos a poner cualquier cosa. ¿Ya? No, no creo que hayan los votos, pero vamos a suponer eso. Dejamos la bicameralidad en primera votación y el señor Pedro Castillo podría poner como cuestión de confianza una reforma constitucional, en donde él no tiene nada que ver, porque la reforma constitucional solo impacta en el Parlamento. O inclusive presentar una reforma constitucional. Él mismo decir, convoco asamblea constituyente. Entonces, estas situaciones dejan desprotegido al Parlamento y es por eso que queríamos tanto una cuestión de confianza reforzada, reformulada, tal cual lo planteaba el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, y aquí sí debo decir lamentablemente, el presidente de la República y el Poder Ejecutivo actual han jugado en pared con todos los grupos que no querían que se toque la cuestión de confianza, no por intereses verídicos, o sea, no por intereses legales. ¿Cuánto me gustaría a mí que el señor Sagasti me dijera que él no sabía de la propuesta de cambio constitucional a nivel de reforma de la cuestión previa?
pero sí lo sabíamos todos los peruanos porque el mismo Tribunal Constitucional nos lo pidió. Ujú. Entonces, Claro, y además en este eso momento lo que están haciendo es dejar el camino libre para claro, algo que espero eso que no se ocurra. planteó en la resolución del Tribunal Constitucional luego de la disolución del 29 de septiembre de 2019 del Congreso, que ha permitido que ustedes puedan ocupar una curul, que el propio Sagasti pueda ser elegido congresista de la República y que gracias a esa elección como parlamentario el 2020 ahora es presidente de la República, porque si no eso nunca Exacto, hubiera ya. ocurrido. Sin embargo, congresista Combina, ¿cuáles son las reformas pendientes que probablemente terminen siendo aprobadas en los últimos días, últimas semanas que le quedan a ustedes como parlamentarios? Efectivamente, Pedro, no vamos a dejar de legislar y yo entiendo de que hayan congresistas que han sido elegidos. Ellos tendrán su oportunidad a partir del 28 de julio de sesionar. Nosotros vamos a sesionar y a legislar hasta el último día de nuestras funciones. Dentro de la agenda pendiente que nos toca, hay algunos temas importantes. Por ejemplo, la situación de la aprobación de la Ley General de Control Concurrente. Esta ley que fue tan mentada en la primera vuelta, el Partido Morado, Fuerza Popular, el propio Lescano, también George Forsyth, todo el mundo hablaba del control concurrente, que básicamente es que la Contraloría acompañe desde el inicio, desde la confección del concurso público, la buena pro para obras públicas y contratación de servicios a partir de 10 millones de soles. Esto ya cuenta con dictamen de la Comisión de Fiscalización y va a ser muy importante porque el próximo gobierno sería el primer gobierno nacional de la historia que tendría control concurrente desde su inicio. Esto sería muy positivo, creo yo, gane quien gane, y sería además muy positivo para luchar contra la corrupción. En segundo lugar, creo que tenemos una situación pendiente que desde Alianza para el Progreso la vamos a enarbolar. Yo ya presenté el proyecto de ley hace un año aproximadamente y no nos vamos a ir de este Congreso sin lograrlo, que es la devolución de los aportes de los profesores y maestros de la derrama magisterial. La derrama magisterial funciona como una suerte de apoyo para el futuro de los maestros, que es como una AFP, que es como una ONP, pero en la realidad no ha dado los resultados correctos y hay que darle la misma igualdad al maestro que se le ha dado al profesional de la AFP y de la ONP para retirar su dinero. En ese sentido, este dictamen este proyecto de ley ya está en la Comisión de Economía. Pedimos que se toque de forma urgente, porque en estos momentos hay miles de maestros y ha sido para mí terrible sentarme con ellos. Muchos están muriendo porque no tienen para ¿Ya? comprarse un balón de oxígeno, porque no tienen para pagar un médico, y esto en regiones no se puede permitir. Y En la el tema tercera reforma que dejamos en el tema de pendiente, la bicameralidad, ¿cuándo la, se la toca? tercera reforma que dejamos pendiente es la votación, para hacer dos votaciones de reformas constitucionales sobre derechos, el derecho del Internet y el derecho humano a una vivienda digna. El tema de la bicameralidad no creo que se ha tocado en esta tercera, bueno, ya cuarta legislatura que hemos iniciado. Alianza para el Progreso lo propuso, pero al considerar que teníamos una situación de, por así decirlo, conflicto ¿Ya? entre los parlamentarios que en algún momento la habían presentado. APP todavía sigue apoyándola. Sin embargo, los números son importantes, y al no haber conseguido una reforma tan importante como cuestión previa, creo que los números para bicameralidad eran mucho más difícil. El Entonces, dictamen se va a entonces quedar para el análisis del próximo Congreso. el tema de reforma de bicameralidad ya quedaría pendiente para el siguiente Congreso, si es Sí, que se que animan a aprobarlo. Ya no lo van a tocar ustedes. Sí, yo creo que debe quedar como una reforma pendiente para el próximo Congreso, y que además el próximo Congreso debe tener la madurez para analizarlo desde el inicio. No ha sido una reforma a la loca, no ha sido una propuesta irresponsable, y consideramos que manteniendo el presupuesto que tenemos el día de hoy se puede fortalecer la institucionalidad. Una de las grandes problemas que tenemos, y que toda la población lo ha visto, tú también, Pedro, es la exoneración de segundas votaciones. Ujú, sí. Aprobamos una votación y supuestamente hay una segunda votación una semana después para generar la reflexión. Y la mayoría de presidentes de comisiones se emocionan y dicen, no, exonérese. Perfecto, se exonera y tenemos, claro, más producción legislativa, pero mucha producción legislativa sin reflexión que termine en el TC. Eso es lo que no queremos, que las leyes se caigan por irracionalidad o irreflexión. Bueno, hasta el momento la única aprobación que han hecho y que ha sido bastante mediática es la eliminación de la pensión vitalicia de los expresidentes de la República. ¿Esto va a ser aplicado de forma retroactiva? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si Martín Vizcarra, a pesar de que es expresidente,
ha sido vacado antes de que termine, de que se apruebe esta ley, él va a gozar de su pensión vitalicia o Yantumala. Igual, si es que Pedro Castillo gana las elecciones o Keiko Fujimori gana las elecciones y cuando se retiren de la presidencia, recién a partir de esos presidentes se va a comenzar a aplicar la eliminación de la pensión vitalicia. Aquí tenemos un análisis que hemos hecho con la Comisión de Constitución y también con la Comisión de Justicia. ¿Cuál es la situación? Las leyes no son retroactivas. Sin embargo, el derecho de tener una pensión es a partir del momento, no es un derecho constante, sino es un derecho que se ejerce a partir de que, o que se pierde a partir del cambio constitucional. Entonces, efectivamente, la eliminación de la pensión vitalicia afectaría a los expresidentes, como el Ya. caso, por ejemplo, de Martín Vizcarra, el caso de Yantumala, y bueno, el resto, el señor Fujimori, el señor Toledo, Toledo también. Kuczynski. Esto, ellos tienen el derecho, ellos tienen un derecho que no se los vamos a recortar, de acudir a los tribunales a exigir una situación de derechos constitucionalmente ganados. Tienen todo el derecho de hacerlo, sin embargo, desde la aprobación de la norma se les quita la pensión. A quien sí se le quita de forma total es al presidente actual, que es el señor Sagasti, y al presidente o presidenta futuro, que ejerza a partir del 28 de julio. O sea, ellos ni reclamar. Sin embargo, ustedes dejan una Ellos sí puerta no pueden reclamar. claro, pero ustedes dejan una puerta entreabierta, porque hay una excepcionalidad que se aplica para que le puedan dar una pensión a un ex jefe de Estado o una expresidenta si algún momento gana una mujer en el país y que consideran que no podría ser hasta 8 veces lo que equivale a un sueldo mínimo, o sea, poquito menos de 6.000 soles estaríamos hablando, o Una, poquito menos de 8.000 soles en la matemática que me está fallando. Sería por lo menos, una claro, pensión de gracia. cerca de 8.000 soles, pero eso sería de forma excepcional. ¿Cuáles son esas Sí, excepcionalidades? ¿Quién tendría que validar que la petición de un expresidente que le asignen una pensión vitalicia? ya. En este caso estamos hablando de una pensión de gracia. Esto está reglamentado en nuestro sistema y, por ejemplo, tenemos pensiones de gracia que son el motivo o el antecedente que sustenta esta situación en la Comisión de Cultura. Nosotros constantemente tenemos evaluación de personajes culturales que han contribuido a la vida histórica, cultural, académica del Perú y que se presentan a través del Ministerio de Educación o a través de los gobiernos regionales o la academia o las universidades, presentan su propuesta a la Comisión de Cultura. La Comisión de Cultura demora aproximadamente 4 años, 3 años en evaluar estos expedientes y luego emite un dictamen. Efectivamente, en todo este periodo, por ejemplo, que hemos tenido de 1 año y 3 meses, hemos aprobado 2 o 3 pensiones de gracia. En el caso de los presidentes sería generar este espacio para que no haya las quejas de que se les está bloqueando toda la situación posible, se les está dando esta posibilidad que estaría regulada por tal cual la Comisión de Cultura, por la Comisión de Constitución. Pero Entonces debería la cumplir Comisión de ciertas Constitución condiciones. tendría que ¿Qué analizar condición esta debería situación. cumplir, congresista Combina? ¿Qué condición debería cumplir un expresidente que quiere una pensión de gracia? Porque la pensión vitalicia que automáticamente se le estaba dando ya no va a existir. Sí, calculo que el próximo Congreso debe generar este tipo de legislación, pero una de las condiciones básicas para poder solicitar una pensión de gracia si uno es presidente de la República es de la defensa irrestricta de los derechos humanos, la Constitución y de la democracia en el Perú. No podemos pensar, por ejemplo, que alguien que piense en disolver el Congreso, que piense en cometer un golpe de Estado o algo así, tenga o solicite pues una pensión de gracia al Parlamento. Luego, en segundo lugar, que tenga una trayectoria democrática, una vida, que no haya simplemente aparecido pues como un paracaidista y haya asumido la conducción del Estado sin una vida democrática. Me pongo a pensar en este caso, por ejemplo, en Valentín Paniagua, ¿no? Si él seguiría vivo, creo que el Perú no le negaría una pensión de gracia evaluando su historia como senador, su O historia como sea, pero diputado. Sagasti entonces podría pedir una pensión de gracia. Sagasti podría pedir una pensión de gracia y ahí hay un tema adicional que sería para mí los 3 temas vitales, que no esté vinculado ni acusado en ningún proceso por corrupción o mal uso de fondos públicos. En este caso, el presidente todavía Ujú. no ha terminado su gestión y obviamente tendría que, antes de pedir algún tipo de pensión de gracia,
que someterse a la justicia, porque ustedes recuerdan que cuando el presidente está ejerciendo no puede ser denunciado. Entonces, cuando él salga de Palacio de Gobierno, estoy seguro que algunas personas, algunas instituciones, la Procuraduría, la Fiscalía, le pedirá explicaciones al señor Sagasti. Si el señor Sagasti ha cumplido su rol a cabalidad, sabrá responder, y yo calculo que de aquí a 1 o 2 años quizás podría pedir una pensión vitalicia, una Ya, pensión de gracia, ya no existe ya, vitalicia. para ir cerrando, cambiando el tema drásticamente, pero en un minuto, ¿cree usted que como se está viendo las elecciones en estos momentos, ganando Castillo, puede encontrar un Congreso dialogante, puede existir un equilibrio de poderes, no habrá choques políticos en los primeros meses, sobre todo sabiendo que Perú Libre no es una bancada mayoritaria, tiene más números, sí, pero no tiene capacidad para decidir por sí misma como se lo tuvo el fujimorismo en su momento? ¿Tendremos 5 años diferentes? Van a ser 5 años de ganar el señor Pedro Castillo, 5 años de mucha conflictividad. Él no moderó en ningún momento su discurso, no amplió su base política, no presentó propuestas. Entonces creo que vamos a tener conflictividad, no solamente parlamento ejecutivo, sino también partido y aliados, como ya lo están demostrando, y además candidato pueblo. ¿Por qué? Porque él ha prometido cosas muy etéreas. Él ha prometido igualdad para todos, él ha prometido que todos tengan un carro, y él ha prometido que todos tengan acceso no sé, pues a pensiones, a distintas cosas que en realidad no son promesas concretas. Y a mucha gente ha generado esto una sensación de que con Pedro Castillo al día siguiente van a tener más sueldo, que van a tener más poder adquisitivo, y yo no creo que estas propuestas hayan sido muy responsables en campaña. El silencio que está haciendo Pedro Castillo en este momento le va a jugar mucho en contra, porque está manteniendo las altas expectativas que ha generado en un gran bolsón de la población. No hay que ser ciego para darse cuenta que casi el 50 y tantos % del Perú, geográficamente hablando, hasta más, 60% del Perú, geográficamente hablando a nivel de regiones, ha votado por Pedro Castillo. Bien, congresista Comina, mucho gusto poder conversar con usted nuevamente. Que tenga Muchas buen gracias, día. Pedro. Un abrazo.